¿verdad? Que sea el Señor con cada uno de nosotros, guardándonos, porque el Señor es bueno, hermano. El Señor es todopoderoso. El Señor no nos abandona, hermanos. El Señor no nos ha soltado de su mano poderosa. El Señor está juntamente con nosotros y estamos agradecidos con el Señor. Yo estoy agradecido con el Señor, hermanos. El Señor es lindo, el Señor es todo, hermano. Sin Él nosotros no somos nada, hermanos. Sin Él nosotros no tenemos dirección para dónde ir, pero el Señor tiene misericordia y mire dónde nos tiene, alabando y glorificando su santo nombre, ¿verdad? En este lugar, y es una gran bendición que estemos buscando del Señor todos. Sabemos que ya estamos en los últimos días. El Señor ya viene, hermanos. No lo demos por tardanza. Yo sé que el Señor, cuando menos lo esperemos, el Señor va a venir. Tenemos que tener nuestras vasijas llenas de aceite, hermano. Tenemos que tener esas lámparas encendidas para cuando el Señor venga a arrebatarnos, nos vayamos con el Señor. Y así, hermanos, vamos a seguir con este servicio. Vamos a ponernos de pie. Este día, pues a mí me toca traer el mensaje. Y antes que empecemos, hermanos, pónganse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a escudriñar las escrituras, hermanos. Gloria sea al Señor. Busque su Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Busque su Biblia, hermanos. Vamos a estar en el libro. Vamos a buscar en el libro de Primera de Samuel, hermanos. Gloria a Dios. Esta palabra, hermanos, es una palabra tan hermosa que el Señor nos ha dejado en estas escrituras. Una palabra, hermanos, que si lo vemos de nuestra manera, duele, hermanos, pero el Señor, hermanos, no es por nada dejado estas escrituras. Busque Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 3. Y aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos, cuán maravilloso es el Señor y cómo el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Pero el Señor también da oportunidades. Tenemos que aprovecharlas, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 3. Cuando todos lo tengan, hermanos, me confirman con un poderoso amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la letra dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré yo si Saúl lo supiera? Me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido y llamar a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Prácticamente dice: al que yo te diga. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor respaldándonos en esta hora. Gracias te damos, Espíritu Santo, por este momento, Señor, que tú me has permitido, Señor, traer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, Padre, que seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, Padre, para que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones, Señor, para que podamos, Señor, estar, Señor, siempre en comunión contigo, Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, que seas tú, Señor Jesús, con cada uno de nosotros, Padre. Que seas tú, Señor Jesús, poniendo palabras en mi boca, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, poniendo sabiduría, Espíritu Santo, para que este pueblo, Señor, vea las maravillas tuyas, Señor. Para que este pueblo, Señor, vaya en dirección hacia ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de los que tienen privilegio en este lugar, Señor Jesús. Bendice, Señor Jesús, esta palabra, Padre, y que podamos aprender, Espíritu Santo, de lo que tú nos has dejado en estas escrituras, Padre. Bendice todo aquel, Señor Jesús, que está en esta hora y que está, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, y que seas tú con cada uno de nosotros.
Gloria a Dios, aleluya. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Quiero compartir, hermanos, lo poco que yo estuve escudriñando, ¿verdad? Sabemos de que, pues, el Señor nos ha llamado. Sabemos, hermano, de que el Señor hace grandes cosas con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que saber, hermanos, a qué el Señor nos ha llamado. Estas escrituras, hermanos, es una escritura, hermanos, tan hermosa, que aquí en su palabra, hermanos, en su palabra dice, hermano, que el poderío se lo había dado, hermanos, a Saúl, pero Saúl, hermanos, desobedecía al Señor, hermanos. Saúl hacía, hermanos, lo que el Señor le mandaba, pero a veces, hermanos, él se desviaba. Él dice su palabra de que él siempre había cosas de que él no las hacía, que estaban agradando a Dios. Él se desviaba, hermanos. Nosotros, hermanos, como ejemplo, tenemos que ponernos también, hermanos. El tema, hermanos, de este mensaje, hermano, yo le puse llamado con propósito. ¿Qué significa eso, hermano? Nosotros tenemos que saber a qué fuimos llamados nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que ser ejemplo, tenemos que traer, hermanos, el mensaje, tenemos que decir lo que el Señor es, lo que representar a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. El Señor, hermano, no nos ha mandado a que estemos todos tibios, que estemos así decaídos. El Señor quiere armaduría, el Señor quiere que estemos valientes en Él, porque sabemos que el Señor tiene el respaldo, nosotros tenemos el respaldo de nuestro Dios, y el Señor es bueno con cada uno de nosotros. La historia, hermanos, esta es bien dolorosa, pero es algo que nosotros también tenemos que ir aprendiendo. Lo que el Señor nos ha dejado son ejemplos, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, porque usted sabe, hermanos, que el Señor es un Señor de amor, pero el Señor, cuando derrama su ira contra nosotros, hermanos, es bien doloroso, hermanos. El Señor, hermanos, es el Señor de amor, pero también el Señor es fuego consumidor, y no permitamos nosotros, hermanos, que el Señor permita eso a nosotros, hermanos. Tenemos que tener ese gran cuidado en lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Tenemos que estar seguros de lo que nosotros andamos haciendo. Nosotros, como siempre le digo, hermanos, tenemos que ser esa luz, hermanos. Tenemos que ser esa luz en todo lado, hermanos. Nosotros tenemos que ir dando ese ejemplo, hermanos. Es la manera que usted puede hacer llegar a un amigo a este lugar. Es la manera de que usted pueda, que el amigo vea su testimonio. Usted tiene que alumbrar en todos lados, hermanos. No solo en este lugar, tiene que alumbrar en todos lados. Donde quiera que nosotros andemos, hermanos, tenemos que ir alumbrando, porque tenemos que tener esa seguridad que el Señor está con cada uno de nosotros. No tenemos, hermanos, que dejar a un lado al Señor. Tenemos que poner siempre al Señor de frente. Y el Señor, hermanos, como podemos ver en estas escrituras, yo creo que la mayoría, ¿verdad?, han escuchado esta palabra, la han leído, han tenido la oportunidad de leerla. Es una escritura, hermanos, que tan hermosa, hermanos, que el Señor tenía como rey a David, a Saúl, perdón. El Señor, hermanos, de tanto que le daba órdenes a Saúl, hermanos, pero él, como les digo, siempre se desviaba, y el Señor ya no le fue, hermanos, ya no le fue gustando. Ya el Señor dijo: tengo que ver qué hago, y tengo que buscar otro rey. Así, hermanos, pasa muchas veces en nuestras vidas, pasa muchas veces en las religiones, en las iglesias, hermanos, de que el Señor, hermanos, como ustedes saben, como les dije la vez pasada, de que el Señor llama a un pastor. El Señor lo llama, hermanos. Y usted sabe que en las iglesias también, hermanos, hay pastores, hay predicadores, de que a veces el pueblo lo pone. A veces hay pastores, hermanos, que se ponen solos, y hay uno que el Señor lo pone. Y ese es el que trae la palabra, y ese es al que debemos de seguir. Tenemos que también tener ese gran cuidado, hermanos. Tenemos que tener ese cuidado a quien nosotros estamos dirigiendo. Tenemos que tener ese cuidado de esas personas también, hermanos, que llevan sus ovejas. El pastor, ustedes saben que tiene que andar donde él va, y tienen que andar las ovejas. Tiene que dar
una buena imagen también para que sus ovejas lo sigan, hermanos. Tiene que darle el pasto verde a ellos, hermanos. No tiene que descuidarse de ellos, hermanos. Porque esto es lo que hizo Saúl, hermanos. Saúl pensó de que el Señor no lo iba a desechar de su gloria. Saúl pensó de que todo el tiempo él iba a ser el rey de todo. Pero si podemos ver, hermanos, el Señor le dice a Samuel que por qué llora, porque había desechado a Saúl. El Señor le preguntaba que por qué. Y el Señor, hermanos, aquí le voy a leer, hermanos, el Señor le ordena a Samuel, el Señor le ordena a Samuel que se vaya a buscar, hermanos, a la casa de Eliabad. No, a la casa de Isaí le dijo que vaya, hermanos. El Señor le estaba dando una orden. El Señor le estaba dando una orden a Samuel. Y como Samuel es obediente, él se fue. Pero él le dijo al Señor que se fuera para la casa de Isaí. Le dijo que llevara aceite, le dijo. Porque el Señor sabía lo que iba a hacer con los hijos de Isaí. El Señor ya tenía elegido a quién iba a poner, hermanos. El Señor ya tenía en lo que Él iba a hacer, quién iba a dirigir ese rebaño, a ese pueblo, a toda esas ovejas que Saúl no las cuidó, hermanos. El Señor le puso a Samuel que se vaya, y dice las Escrituras, hermanos, que él se fue para ungir al que el Señor le iba a poner, que iba a ungir, que lo iba a preparar para que él estuviera enfrente de la guerra, de lo que viniera, para que estuviera pendiente. El Señor tenía que tener a uno listo para las batallas que vinieran. Pero como Saúl no obedeció, hermanos, el Señor se fue, Samuel se fue, hermanos, y se fue y llegó al lugar donde estaba Isaí, y Samuel le preguntó que a dónde estaban sus hijos, y él le empezó a presentar uno por uno. Isaí le empezó a presentar uno por uno, y él le presentaba uno, y pasó uno, y es bien fuerte, y Samuel, por un momento, él se equivocó. Samuel pensó de que ese era el que iba a ungir, pero nuevamente reconoció allí en ese momento, rápidamente Samuel reconoció, porque él se equivocó, que él pensó que como lo vio fuerte, él dijo, este es el que voy a ungir. Pero luego el Señor más adelante le habla, y le dice de que tenía que esperar. Y luego él le dice, quizás, me imagino yo que quizás Isaí, el padre de David, quizás él no lo quería presentar porque tal vez él era un muchacho. Ustedes saben que David era un jovencito, era un muchacho. Entonces me imagino yo de que él, tal vez por eso no lo podía presentar, o quizás dijo, tal vez uno de estos me va a ungir él. Pero no sabía el gran propósito que tenía el Señor para David. Cuando él le pregunta que si eso eran todos sus hijos, eran 7 lo que le había presentado, le puso enfrente, le puso los siete hijos de Isaí, le puso y le dijo, aquí están mis hijos, y le dijo, estos son todos tus hijos. Y él, algo así, me imagino yo, como triste, le dijo, no, tengo uno allá que está pastoreando las ovejas que tengo allá. Y el Señor le puso a Samuel que le dijera que mediante no llamar al último hijo, no se iban a sentar a la mesa. Y obedeció, y lo mandaron a llamar, y va entrando el muchacho. Dice que él era bien parecido, con pelo rubio, pero era un jovencito, era un muchacho. Y el Señor le dijo a Samuel, este es el que vas a ungir. Y a ese, hermanos, Samuel viene y lo unge, y le da el reinado a David, hermanos. Y así, hermanos, el propósito de David era que estuviera con armaduría del Señor, porque él había sido elegido, hermanos. Y en muchos, hermanos, tal vez a él no le tenían confianza de que él iba a poder derribar a lo que viniera, porque lo miraban bien muchacho, bien jovencito, lo miraban a él. Pero incluso Saúl, más adelante dicen las Escrituras que le fue entrando, hermanos, como celo a él, que él miraba de tan humilde que era él miraba cómo él hacía, y él estaba capacitado porque el Señor se había fijado en él. Dice la Biblia, hermanos, que
estaba pendiente de las ovejas, él es el que cuidaba las ovejas de su padre, de las ovejas que tenían, que él las cuidaba hasta de los leones, él los cuidaba de las mordidas de los leones, de los osos, y imagínense cómo él no iba a poder derribar o lo que viniera. Si él tenía el poder de Dios, él lo tenía con él estaba seguro con el Señor. Y más adelante también, hermanos, dicen las escrituras que David se fue preparando más y más, hasta cuando ustedes saben, ¿verdad? De que viene alguien que se llama Goliat, ¿verdad? Muchos conocen esa historia, que él venía y todos le tenían miedo. A Goliat todos le tenían miedo. No les temblaban los pies, que no hallaban qué hacer ellos, no hallaban para dónde salir, tenían miedo, pero estaba enfrente de ellos, estaba, pues ya tenía que el Señor había ungido, que el Señor ya había llamado a David, y David ya estaba preparado y solo lo dejó que él se acomodara, pues, y cuando empezó la pelea, la batalla, dice de que él agarró una onda y le tiró, y pues quedó en las manos de él, le cortó la cabeza, y él hizo grandes cosas. Y así fue que David, hermanos, David fue reconocido, y el pueblo lo miraba y lo miraba. Dice la Biblia, hermanos, de que él después lo querían en todos lados, porque él era uno de los escogidos del Señor. Él era alguien especial, y que después Saúl, conforme el tiempo, él le fue ayudando. Saúl le fue ayudando a él. Pero más adelante, hermanos, se puede ver del celo que él empezó a tener con David. Dice de que hasta intentó matarlo Saúl a él. Le empezó a tener esa envidia, hermanos. Ese, hermano, es un ejemplo tan hermoso que las escrituras nos han dejado a cada uno de nosotros. Que nosotros, hermanos, tenemos que ser unos cristianos sinceros, tenemos que ser unos cristianos transparentes, que así como queremos al prójimo, querer a todo, hermanos. Y yo sé que el Señor se agrada de todas esas cosas que nosotros hacemos. Esos son ejemplos, hermanos, que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros, hermanos. Yo, hermanos, esto lo tomo como algo, ¿verdad? De que el Señor, cuando Él le place algo, hermanos, a Él no le interesa cómo sea. A usted, hermano, a cada uno de usted lo ha llamado con un propósito. Y nosotros lo que tenemos que hacer, no creo que nosotros tengamos en mente ser unos Saúles. Nosotros tenemos que hacer, hermanos, tenemos que ser unos ungidos del Señor. Tenemos que ser, hermanos, para el Señor. No tenemos que tener ese miedo. Tenemos que llevar la palabra del Señor donde quiera que nosotros, alguien la necesite, démosle la palabra, hermanos. No tiene que entrar esa envidia en nosotros, hermanos. Tenemos que permanecer, hermanos, confiados en el Señor. No tenemos que pensar en eso, hermano, porque el Señor se agrada de las cosas que nosotros hacemos, hermano. Tenemos que ser unos cristianos, hermanos, que estar confiados que el Señor no nos ha dejado, estar confiados que el Señor está con nosotros. Eso es lo más importante que tenemos que tener en mente, hermanos. Y pues todos saben, ¿verdad? La triste historia de Saúl, ¿verdad? Hasta dónde llegó él. Llegó que él siguió peleando y peleando, pero lastimosamente él ya no tenía, hermanos, ya no tenía el reinado. Él ya tenía su espada, pero él ya no tenía el respaldo del Señor. El Señor se había alejado de él. Y mire lo que dicen las escrituras, hermanos. Le voy a leer aquí mismo atrasito, dice en el capítulo 13 y el versículo 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Imagínense, hermanos, el Señor ya estaba, hermanos, que él ya no aguantaba lo que Saúl hacía, la desobediencia de Saúl que él hacía, hermanos, y por eso puso a su pueblo, hermanos, a David, hermanos. Él ya no aguantaba, hermanos. Él tenía que tener, hermanos, a alguien quien dirigiera a ese pueblo. El Señor tenía que tener a alguien, hermanos, y por la desobediencia de Saúl, hermanos, mire a dónde terminó, hermanos. Tenemos que tener nosotros, hermanos, ese gran cuidado. Tenemos que tener nosotros, hermanos,
tener esa confianza que estamos sobre la roca, hermanos. Tenemos que tener esa confianza que nosotros estamos sujetados con el Señor, hermanos. No tenemos que estar tambaleando, hermanos. Tenemos que tener nuestros pies bien puestos en el Señor. Porque el Señor, hermanos, así como hizo con Saúl, hermanos, tenemos que tener ese cuidado que el Señor nos puede desechar a nosotros si nosotros andamos con un pie chueco, hermanos. Tenemos que tener ese cuidado, hermanos, que tenemos que ser como David, hermanos, estar preparado en todo tiempo. Porque el Señor, hermanos, cuando el Señor venga, el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. El Señor va a venir y nos va a decir qué es lo que hicimos. Y imagínense qué vamos a venir nosotros a ponerle al Señor, qué le vamos a venir a decir: Señor, yo hice esto y esto, pero el Señor, hermanos, el Señor sabe, el Señor no se fija, hermanos, de lo de afuera de nosotros. El Señor se fija de nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón más que nosotros. Nosotros ni lo conocemos, hermanos. El Señor, hermanos, Él sabe quiénes somos nosotros. El Señor sabe cuando nosotros andamos pateando mal, hermano. El Señor, y todo es el día que el Señor estemos cara a cara con Él, el Señor nos va a decir eso, nos va a reclamar y nos va a decir: esto y esto no hiciste. Tenemos que tener ese cuidado, hermanos, tenemos que tener eso, hermano, en mente, de que tenemos que estar, como dicen, agarrados de las manos del Señor, para que ese día no vayamos a salir con esa sorpresa, que nos diga el Señor: hijo, esto hiciste, pero esto lo enterraste, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? Ese día, hermanos, va a ser bien doloroso. Es cuando nosotros tenemos que estar, hermanos, tenemos que estar listos para que ese día tengamos nuestra oportunidad de decirle al Señor: nos vamos juntamente contigo. Que el Señor diga: vámonos para el cielo. Ese tiene que ser nuestro propósito, hermanos. Ese tiene que ser, hermanos, nuestra misión, nuestra meta, de estar juntamente con el Señor, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Tenemos que si el Señor nos manda, hermanos, a orar, hagámoslo, hermanos, porque si nosotros desobedecemos, hermanos, imagínense lo que nos va a pasar. Nosotros tenemos que dejar ya, hermanos, esa pereza. Tenemos que dejar, hermanos, ya esas excusas que tenemos. Tenemos que estar, hermanos, listos para la hora que digan: hay que orar, hermanos. No hay que tener esa pereza, porque el Señor, hermanos, de eso no se agrada el Señor, hermanos, eso no lo recibe, hermanos. Porque el Señor nos ha dado una valentía, hermanos, para que nosotros podamos seguir adelante, podamos estar confiados en Él. El Señor nos ha dado esa potestad, esa fuerza, hermanos, para que nosotros podamos echar fuera todo mal pensamiento, echar fuera todo lo que venga, que sea del enemigo. El Señor nos ha dado esa autoridad a cada uno de nosotros. El Señor, hermanos, el Señor es bueno con cada uno de nosotros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor si el Señor cada día hace grandes cosas? Este lugar, hermanos, ustedes saben, ¿verdad?, cómo nosotros empezamos. El Señor, pues, me puso a mí, hermanos, en este mensaje, hermanos, porque nosotros casi, pues, pasamos, ¿verdad?, a la vida de David, ¿verdad?, de que nosotros no esperamos hacer las cosas. Nosotros no las hicimos de nosotros, sino que el Señor tuvo misericordia y el Señor dijo: tú me vas a trabajar en esto, tú en esto. Y eso es lo que tenemos que hacer, esperar en el Señor, porque si nosotros desobedecemos, hermanos, vamos a dar cuentas al Señor y podemos llevar juicio, hermanos, si nosotros hacemos las cosas de nuestra manera, de como nosotros, ¿verdad?, a nosotros nos parezca mejor, y no esperamos en el Señor. Tenemos que tener ese cuidado cuando vamos a hacer algo, hermanos. Siempre hay que pedirle al Señor. No importa si el Señor, hermanos, no le responde mañana, usted no las quiere hacer así rápido. Vuélvale a pedir al Señor. Vuélvase, si es posible, haga un sacrificio, ponga en las manos del Señor. Y va a ver, hermanos, que el Señor no se queda con nada. El Señor va a hacer esa petición que tanto esperamos, pero el Señor tiene su tiempo. El Señor tiene cuando Él lo va a hacer, no es cuando nosotros digamos, porque nosotros sabemos, hermanos, que nosotros no somos nada a la par del Señor. Nosotros no, imagínense de dónde nos ha sacado el Señor. Nosotros no podemos ponerle autoridad al Señor, nosotros no podemos mandar al Señor. El Señor es el que nos manda a nosotros. Nosotros tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de tener esa paciencia. Cuando nosotros vamos a hacer algo, hay que ponerlo primero en las manos del Señor. Primero tiene que estar el Señor, tiene que estar enfrente de nosotros. Él es el primer abogado que nosotros tenemos en nuestras vidas.
Él es el que tenemos, hermanos, que dejarle nuestras cargas. No tenemos que hacer, hermanos, las cosas a como nosotros nos parezcan, como, ¿verdad? Muchos tenemos esa costumbre a veces, tenemos esa costumbre, ¿verdad? De a veces no esperar en el Señor. Y cuando nosotros, hermanos, no esperamos en el Señor, a veces nosotros vemos que las cosas no nos salen bien. A veces nosotros vemos que ¿por qué no me sale bien esto? ¿Por qué yo paso así? ¿Por qué yo estoy así? Es cuando nosotros dejamos a un lado al Señor y nosotros no le ponemos nuestras cargas, no le decimos, Señor, aquí está mi petición, quiero que tú me la cumplas, pero que sea tu voluntad. Cuando Él, ¿verdad? Él diga, aquí está mi tiempo, en esto va a ser. Nosotros no podemos obligar al Señor, hermanos. Tenemos que tener nosotros eso en mente, hermanos, de ser unos cristianos. Desde la vez que uno dice, me voy a bautizar, tenemos que ya estar preparados ya para trabajar en el Señor, hermanos. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, a todo, a trabajar en el Señor, ya sea en este lugar que nos toque limpieza, ya sea que un privilegio de la lectura, hermanos. Eso es trabajar en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros trabajemos y que le demos a Él lo mejor, que el Señor le demos a Él lo mejor que nosotros tengamos, hermanos, porque nosotros no podemos, nosotros no lo vemos a Él, hermanos, pero nosotros lo podemos sentir. Nosotros lo hemos sentido a veces en las alabanzas, que Él, cómo nos acaricia, hermano. Es como un viento, hermano, de que nadie, pues el viento usted lo siente nada más, pero nosotros no lo podemos agarrar ese viento. Él solo sentimos la brisa, y es cuando el Señor cuando el Señor se pasea en este lugar, nosotros podemos sentirlo. Esa es la dicha que nosotros tenemos, de poder sentir esas caricias del Señor, hermano. Imagínense, hermanos, Israel, que tuvo la oportunidad de caminar con Él, de tenerlo frente a frente, y pues no lo cuidaron, no tuvieron la dicha ellos de comer con Él, de conversar con Él. Imagínense, y nosotros, ¿cómo no nos sentimos nosotros, hermanos, solo pensar y decir que alabamos a ese Dios que está en los cielos? No lo vemos, pero lo sentimos, hermanos, como dice la alabanza. Es una dicha, hermano, que el Señor nos ha puesto de que nosotros, digamos, no lo vemos, pero lo sentimos, ¿verdad? Eso es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en mente. No tenemos que en ningún momento pensar, hermano, en ningún momento tenemos que pensar y decir, Señor, ¿será que el Señor existe? No tiene que haber en nosotros eso, hermano. Un cristiano, hermano, todo el tiempo tiene que estar listo, tiene que estar preparado y saber que nuestra salvación la tenemos en estas escrituras. Nuestra salvación está en estas escrituras, hermano. Solo que tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla, hermano, para que nosotros nos demos cuenta de que aquí está todo lo que nosotros necesitamos. Toda la información de nuestra vida, hermanos, aquí está en este libro. Este libro, hermano, tenemos que cuidarlo más que nuestra vida. Tenemos que cuidar este libro, hermano, porque aquí nosotros nos damos cuenta, hermanos, de todas las cosas que pasaron y todas las cosas que van a acontecer también. En este libro está escrito, hermanos, y dice que todo, hermanos, todo pasará, pero la palabra del Señor no, hermanos. La palabra del Señor tiene que cumplirse, y nosotros tenemos que estar dispuestos para llevar este evangelio en todos lados, hermanos. Tenemos que estar dispuestos y listos también para trabajar en el Señor en todo tiempo, hermanos. Tenemos que tener ese amor para el Señor, porque si usted no sabe, hermanos, todos nosotros somos lo que representamos al Señor, hermanos. El Señor nosotros lo representamos allá afuera, aquí adentro, donde quiera que nosotros andemos, hermano. Tenemos que tener ese cuidado de qué es lo que nosotros andamos haciendo, hermano. Tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de servirle al Señor tal como Él se lo merece, de darle al Señor lo mejor, de darle al Señor lo que nosotros tenemos. Démoselo al Señor sin miedo, hermanos, y verá cómo el Señor se agrada con cada uno de nosotros. Yo me siento bien contento, hermanos, porque el Señor, hermanos, está haciendo grandes cosas en este lugar, y podemos ver, hermanos, de que hemos esperado en el Señor, hemos esperado, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, de que el Señor va a seguir haciendo cosas más grandes en este lugar. Yo sé que dentro de poco, pues, el Señor nos va a dar otro lugar, otro local para podernos gozar libremente. Esa es nuestra misión que nosotros tenemos,
en este lugar, ¿verdad? De que primero sea el Señor, que sea el Señor enfrente, y luego pues el Señor nos va a ir poniendo a cada uno, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer. Solo tenemos que creer en el Señor, tenemos que creer siempre en Él, hermanos, que tenemos el respaldo de Él, hermanos. Pero tenemos que buscarle al Señor, hermanos. Tenemos que buscarle al Señor en todo tiempo, hermanos. En madrugadas tenemos que orar, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos. Porque yo le quiero decir, hermanos, que si usted cree que va a agradar al Señor en una cama, bien encobijado, hermano, eso no, el Señor no. El Señor me imagino que ni lo voltea a ver a uno, hermano. El Señor dice, lo voy a dejar que siga durmiendo, dice. El Señor quiere también que el Señor nos da, pero nosotros tenemos que darle al Señor. Tenemos que hacer pacto con Él. Tenemos que darle, hermanos, lo que Él se merece. El Señor se merece, hermano. Tenemos que buscarle a Él, hermanos, porque cuando menos nosotros lo esperemos, hermanos, el Señor va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia, y nosotros tenemos que estar pues dispuestos, listos para irnos con el Señor. Y yo sé de que el Señor pues es misericordioso, el Señor no nos va a dejar. Pidámosle al Señor, hermanos, que sea verdad el Señor siempre ayudándonos, que sea el Señor dándonos la fuerza para que nosotros podamos seguir en el Evangelio, hermanos, porque créanos, no, hermanos, nosotros somos humanos, siempre a veces llegan esas debilidades, a veces llegan, hermanos, que nosotros a veces que ya no quiero ir, pero el Señor ahí está con nosotros. El Señor nos pone esa fuerza para que nosotros sigamos adelante, hermano. Nomás no le demos cabida al enemigo para que Él no se apodere de nuestra vida, porque cuando el enemigo llega, hermanos, el Señor se va, el enemigo, hermanos, se va donde el Señor lo tiene a usted en lo alto, y Él se va allí a pegarle allí porque Él no se quiere ir solo para ese lugar. El enemigo no se quiere ir solo para ese lugar. El enemigo quiere hacer como cuando el Señor lo tiró para la tierra, que se quiere llevar lo más que pueda Él, hermanos. Allí donde nosotros tenemos que tener en mente todo lo que el enemigo hace, que el enemigo no nos quiere ver felices con nuestras familias. El enemigo no nos quiere ver que nosotros andemos predicando la palabra del Señor. El enemigo nos quiere ver arrastrado. El enemigo así nos quiere ver, hermanos. Y es donde nosotros tenemos que confiar en ese Dios que tenemos, que ese Dios que lo puede con nosotros, que ese Dios pues que está todos los días con nosotros. Tenemos que confiar en ese Dios poderoso, que el Señor nos da la fuerza para que nosotros podamos seguirle sirviendo, ese Dios poderoso que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Tenemos que tener ese amor para el Señor, hermanos. Tenemos que tener eso, hermanos. No tenemos, hermanos, que darle la espalda al Señor, porque el Señor sin usted, sin mí, Él siempre sigue siendo el Dios. El Señor, hermano, no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos, hermanos. Y aún así el Señor tiene misericordia de nuestras vidas. El Señor nos libra de todo peligro cuando nosotros andemos. Porque el enemigo, hermanos, anda como león rugiente, que Él quiere devorarnos, hermanos. El enemigo solo está esperando que nosotros caigamos, y allí va Él, hermano, a terminarnos de arrastrar, hermanos. Ese es el propósito del enemigo. Porque tenemos que tener en mente, hermanos, que siempre van a haber dos, que es el Señor que tenemos nosotros y el enemigo. Siempre tenemos, porque en algunos, hermanos, algunos hasta saben decir, ¿verdad?, de que el enemigo no existe, que pues el infierno, ¿verdad?, aquí lo vamos a vivir en esta tierra. Y no, hermanos, quiero decirle a usted, hermanos, que el infierno es real, hermanos. El infierno está, hermano. Tenemos que tener ese cuidado de no ir a ese lugar. Tenemos que tener, hermanos, en mente de que estemos allá arriba, hermanos. Tenemos que arrebatar esa corona, hermanos, que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que tener, hermanos, eso en mente, de que el Señor, hermanos, que el Señor, ¿qué diga el Señor de nosotros, verdad? Como dice mi hermano, eso tenemos que tener en mente. Lo que los demás digan, hermanos, a usted pues no le ponga cuidado, hermanos. Usted solo confía en el Señor, y el Señor verá, hermanos, que no lo va a dejar solo. El Señor lo va a respaldar siempre. Todo es que nosotros le demos al Señor de nuestro corazón, y con toda sinceridad que se lo demos a Él, porque el Señor, hermanos, el Señor no se queda con nada. El Señor, hermanos, es un Dios que hasta el día de hoy, hermanos, yo no me arrepiento de
de haberlo conocido. Yo no me arrepiento, hermanos, de servirle a Él, hermanos. Yo no me arrepiento de que el Señor me eligió a mí, hermanos, para estar en este lugar, hermanos. Yo le pido fuerzas al Señor, hermanos, y también ustedes, este pueblo, hermanos, tiene que pedirle que el Señor me dé fuerza, que el Señor me siga ayudando, que el Señor me dé sabiduría, así como nosotros, así como yo, hermanos, yo le pido por cada uno de ustedes. Ese es mi anhelo, ¿verdad? De que pues nosotros podamos seguir en esta congregación, podamos seguir adelante, podamos darle al Señor lo que Él se merece, podamos darle al Señor todo lo que Él se merece, pero con ayuda, ¿verdad? De Él lo vamos a lograr. Y yo sé, hermanos, de que somos nuevos en este lugar, estamos empezando, pero yo sé que el Señor, hermanos, nos está capacitando. Yo sé que el Señor día a día, ¿verdad? Hemos podido ver las grandes maravillas que Él hace en este lugar. Tal vez, ¿verdad? Yo no soy un gran predicador, ¿verdad? No tengo estudios ni nada, pero yo le digo, hermanos, que con toda sinceridad, hermanos, esto sale del corazón, que yo se lo traigo para el Señor, hermanos. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, que lo que nosotros le traemos al Señor, que salga de nuestro corazón, hermanos. Porque el Señor, hermanos, eso se merece. El Señor conoce nuestro corazón, hermano. Y yo puedo estar aquí, hermanos, aquí parado y puedo estarles mintiendo, pero el Señor me puede consumir en este lugar, hermanos, si yo lo hago, hermanos. Tenemos que ser humildes, hermanos. Tenemos que ser esa persona siempre humilde, porque eso es lo que el Señor lo exalta a uno. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo, que uno sea humilde, hermano. Uno no tiene que esperar que el otro lo exalte, hermano. El Señor es el único que lo tiene que exaltar a usted, hermano. Tenemos que tener ese gran cuidado, ¿verdad? Y así, hermanos, pues yo sé de que, ¿verdad? Esto es lo que yo le traje, pues ya el tiempo ya se nos fue, hermanos. Y antes de que nos despidamos, hermanos, quiero darle gracias al Señor, ¿verdad? De que el Señor ha puesto en sus corazones de estar en este día con nosotros, de estar en este día, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro hermano Nahum, ¿verdad? Que lo tenemos en medio nuestro. Yo lo conozco a él, yo sé que es una persona de gran bendición, ¿verdad? Yo sé de que el Señor lo usa a él, el Señor pues lo sabe, ¿verdad? A dónde nosotros le podemos trabajar. Y el hermano pues lo conocemos y es de gran bendición para nosotros tenerlo aquí, ¿verdad? Y pues que sea el Señor de todo corazón, porque sea el Señor poniéndole a Él, ¿verdad? Siempre esa fuerza, siempre esa valentía para que nosotros podamos seguir. Yo le digo a mi hermano Nahum que él tiene que confiar en el Señor, como nosotros lo hacemos. Él tiene que confiar en el Señor y veremos la gloria de Dios, hermanos. Yo tengo esa confianza, hermanos, que el Señor, lo que nosotros hacemos es para el Señor, hermanos. Tenemos que tener esa confianza que todo lo hacemos en el Señor, que tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, pues es un gusto, ¿verdad?, haberles traído esta pequeña enseñanza, ¿verdad?, de que el Señor me puso, ¿verdad? Y yo sé de que el tiempo también siempre nos consume, ¿verdad? El tiempo es nuestro enemigo de nosotros. Pero yo le quiero decir, hermanos, que sigamos adelante, que sigamos buscando siempre del Señor, que estemos confiados en el Señor, hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos que tener esa mirada solo en el Señor, hermanos. Tenemos que confiar en Él. No importa, hermanos, si estamos en las buenas y en las malas. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, hermanos. Así tengamos de comer o no tengamos, nosotros tenemos que alabar al Señor en todo tiempo, hermano. No solo cuando nos acordamos del Señor. Tenemos que acordarnos del Señor en todo tiempo, hermano. Tenemos que tener eso, hermano, de siempre poner al Señor de primero y no a personas. No tenemos que tener al Señor siempre de primero en nuestras vidas y siempre poniéndole a Él, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros esperamos a veces. Y pidámosle al Señor también de que el Señor nos guarde de todas esas enfermedades que están viniendo, ¿verdad? Yo sé que con ayuda del Señor, hermanos, no va a llegar esa enfermedad a nosotros, hermanos. Pero si nosotros no confiamos en el Señor, hermanos, allí donde nosotros vamos a tal vez hasta pensar que el Señor se ha alejado de nosotros, hermanos. Pero nosotros tenemos que reconocer que el Señor es el Todopoderoso, que con Él no nos sucederá nada. Y verán, hermanos, que el Señor pues no se queda con nada. El Señor está con los que le buscan, hermanos.
Y pues yo sé de que el Señor eso es lo que quiere, hermanos, que confiemos en Él plenamente, hermanos. Que le demos al Señor lo mejor, porque Él se lo merece. Y la honra y la gloria sea para el Señor. Que el Señor pues siempre esté con nosotros, siempre en este lugar, en todas las iglesias, que pues se prediquen la palabra del Señor tal como el Señor manda, ¿verdad? Sin quitarle ni ponerle, que la palabra se predique, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros expandamos esa palabra, que esa palabra se vaya regando, hermanos, porque el Señor, hermanos, eso es lo que demanda el Señor, que tenemos que llevar la palabra a todo aquel que no ha conocido del Señor, a todo aquel que esté triste, todo aquel que esté decaído, que ya no quiere seguir, llevémosle la palabra, hermanos. El Señor eso es lo que quiere, hermanos, que nosotros trabajemos en Él. Y yo sé de que con ayuda del Señor, pues lo vamos a hacer. Bueno, hermanos, así póngase de pie. Vamos a dar por terminación este mensaje.